En línea. Hoy vamos a ver la parte aplicativa del diseño de intercambiadores de calor de doble tubo. Para esto vamos a tomar un problema del libro Procesos de transferencia de calor de Eduardo Cao. ¿Está bien? Bien, entonces es un problema de diseño de intercambiadores de calor de doble tubo. El problema indica lo siguiente: se desea enfriar 0.8 kilogramos. Cuando dice enfriar, se refiere al fluido caliente, ¿no es cierto? Se quiere enfriar 0.8 kilogramos por segundo de un solvente cuyas propiedades físicas se indican a continuación. Entonces, el fluido caliente es el solvente. Se enfría desde 40 grados centígrados hasta 30 grados centígrados. Con este fin se utilizará un fluido frío, ¿no es cierto?, que es el etilenglicol a 5 grados centígrados, para la cual puede adoptarse una temperatura no mayor de salida, no mayor a 25. O sea, la temperatura de salida es 25 grados. Diseña un intercambiador de calor apropiado para este servicio, teniendo en cuenta que las pérdidas de presión, en ambas corrientes no deben exceder 110 kilopascales. O sea, para el etilenglicol, que es el fluido frío, y el solvente no debe exceder la caída de presión a 110 kilopascales. ¿Cierto? Entonces, al final debo verificar si el diseño está bien desarrollado con la caída de presión. La caída de presión máxima es 110 kilopascales. Bien, entonces paso a diseñar. Pero además nos da la resistencia de incrustación total es igual a 0.5 metros al cuadrado grados centígrados sobre kilowatt. Me da la resistencia por incrustación total. ¿Bien? Bien, entonces ya tengo todos estos datos. Tengo el intercambiador de calor. Si no indica el intercambiador de calor, si es flujo paralelo o contracorriente, por defecto voy a asumir un intercambiador de calor en contracorriente. Bueno, aquí tengo el intercambiador. Por el tubo central fluye el fluido caliente y por el anillo el fluido frío. Tengo las 4 temperaturas, ¿no es cierto? El fluido caliente es el solvente y el fluido frío es el etilenglicol. Bien, entonces tengo las 4 temperaturas. Temperatura de entrada del solvente, 40, y salida, 30. Temperatura de entrada del fluido frío, etilenglicol, 5, y temperatura de salida, 25. Tengo las 4 temperaturas. Entonces puedo hallar la diferencia de temperaturas en el extremo frío, la diferencia de temperaturas en el extremo caliente y posteriormente hallar la media logarítmica de la diferencia de temperaturas para el intercambiador de calor, ya que tengo las 4 temperaturas. Bien, entonces se realiza eso. Aquí tengo diferencia de calor, más bien diferencia de temperaturas en el extremo caliente y la diferencia de temperaturas en el extremo frío. Tengo las 4 temperaturas. Entonces, en esta ecuación reemplazo las temperaturas para un intercambiador de calor de doble tubo en contracorriente, ya que tengo las 4 temperaturas. No nos olvidemos, T mayúscula es el fluido caliente y T minúscula el fluido frío.
Los subíndices 1 indican entrada, subíndice 2 salida, tanto para el fluido caliente como el frío. Entonces reemplazo, tengo la media logarítmica de la diferencia de temperaturas. Esta es la diferencia de temperaturas en un intercambiador de calor de doble tubo. Para este intercambiador, la diferencia de temperaturas me da 19.6 grados centígrados. Ya tengo la diferencia de temperaturas. ¿Ven? Ya lo tengo. Bien. Luego debo hallar la temperatura media de ambos fluidos, ¿no es cierto? Tanto del fluido caliente, que es el solvente, ¿no es cierto? Tengo ambas temperaturas. Ingresa con 40 y sale a 30. Divido entre 2 esta suma y tengo la temperatura media del solvente. A esa temperatura determino, a esa temperatura media, voy a determinar sus propiedades físicas, ¿no es cierto? Densidad, peso específico, viscosidad, calor específico. Puedo aquí apreciar que la viscosidad del solvente es menor a la viscosidad del agua, ¿no? 0,95 por 10 a la menos 3. El agua es 1 por 10 a la menos 3. 0,95 es menor a 1. Entonces, es un fluido que tiene una viscosidad menor a la del agua, el solvente. Bien, tengo la conductividad térmica, el número de Prague. Bien. De la misma forma, procedo para el etilenglicol, que es el fluido frío. Determino su temperatura media, temperatura a la entrada 5, temperatura de salida 25. Determino su media, que es 15 grados centígrados. A esa temperatura hallo en tablas su densidad, el peso específico, la viscosidad. Aquí puedo ver que la viscosidad del etilenglicol es mucho mayor con relación a la viscosidad del agua. Es muy viscoso el etilenglicol, ¿cierto? Es 24 por 10 a la menos 3, ¿cierto? 24 veces la viscosidad del agua, ¿no? Entonces, muy viscoso. Bien, tengo el calor específico, su conductividad térmica y el número de Prague. Esto es lo primero. Pero además se adjunta una tabla de la viscosidad del etilenglicol en función de la temperatura, para 10, 20, 30, 35. ¿No es cierto? ¿Esto para qué? Para interpolar, por decir, en algún momento voy a determinar otra viscosidad a otra temperatura, entonces puedo interpolar. Por decir, la temperatura me da 32 grados. Entonces, entre 30 y 35 interpolo entre estas dos viscosidades. ¿No es cierto? Para eso me da esta tabla. Pero esta tabla es para el fluido frío, que es el etilenglicol. Bien, como tengo el flujo másico del solvente, el fluido caliente, tengo sus temperaturas, tengo el calor específico del solvente, puedo hallar en base a los datos del solvente, que es el fluido caliente, el flujo de calor. El flujo de calor es igual al flujo másico, calor específico, temperatura a la entrada menos temperatura a la salida del solvente. Como tengo todos estos datos, reemplazo en la ecuación anterior. Bien, reemplazo los datos para el solvente y determino que el flujo de calor en el intercambiador de calor de doble tubo es 15.376. Entonces, el flujo de calor es 15.376. Este es el calor que pierde el fluido caliente.
como el intercambiador de calor está totalmente aislado en la parte externa, este calor se transfiere al fluido frío. El etilenglicol gana 15.376 kilowatts. ¿Está bien? Entonces, para el etilenglicol es el mismo flujo de calor, solo que esta es pérdida de calor para el solvente, que es el fluido caliente. Esa misma cantidad de energía calorífica lo gana el etilenglicol. Pero para el etilenglicol lo expreso en función de sus variables: flujo máximo, calor específico, temperatura a la salida, temperatura a la entrada para el etilenglicol, que es el fluido frío. Para el etilenglicol no dispongo el flujo máximo, no hay dato. Entonces, de esta ecuación voy a despejar el flujo máximo, ya que conozco el flujo de calor, que es el mismo que el calor que pierde el solvente, ¿no es cierto? Despejo de esta ecuación el flujo máximo. ¿Está bien? Tengo todos los datos. Tengo el flujo de calor, 15.376, el calor específico del etilenglicol a la temperatura media, temperatura a la salida 25 menos temperatura a la entrada 5 del etilenglicol. Entonces reemplazo los datos. ¿Está bien? Y de esta forma determino el flujo máximo del fluido frío, que es el etilenglicol, en el intercambiador de calor. ¿Está bien? 0.33 kilogramos de etilenglicol por segundo. Esto es el flujo máximo. Para el fluido caliente tenía 0.8, ¿no? Para el solvente. El solvente tiene mayor flujo máximo, 0.8. En cambio, el etilenglicol apenas tiene 0.33. El flujo máximo del etilenglicol es menor, ya que del solvente es 0.8. Bien, continuamos. Voy a seleccionar el diámetro de los tubos, porque en el enunciado del problema no dan el diámetro de los tubos. No me dicen qué diámetro tiene el tubo central, por decir algo, este tubo amarillo. ¿Cuál es el diámetro? No indica. ¿Y cuál es el diámetro del tubo externo? Tampoco. Entonces, justamente el diseño térmico de un intercambiador de calor es determinar los diámetros de las tuberías, del tubo central y del tubo externo. Entonces, determinamos el diámetro. ¿Está bien? Muy bien. Para líquidos poco viscosos, cuya viscosidad es menor o igual a la del agua, ¿no es cierto? Se aconseja trabajar con velocidades entre 1 a 2 metros por segundo. Bien, esto lo vimos en la parte teórica, ¿no? En una diapositiva pasamos la velocidad o el rango de variación de la velocidad en un intercambiador de calor de doble tubo. Dice, se aconseja trabajar entre 1 a 2 metros por segundo para líquidos poco viscosos, como el agua, el etanol, o que tenga una viscosidad igual o menor a la del agua. El solvente, ¿no es cierto?, analizamos, tiene una viscosidad menor a la del agua. Por tanto, es un líquido poco viscoso. Por tanto, podemos trabajar su velocidad en este rango. Voy a tomar la velocidad de 1 metro por segundo. ¿Está bien? Podría tomar 2 también, ¿ya? Pero voy a elegir 1 metro por segundo. Bien, asumimos entonces la velocidad del solvente en el intercambiador de 1 metro por segundo. Bien, con esta velocidad, a partir de la ecuación de flujo máximo, puedo determinar el área de flujo. El flujo máximo es igual
a la velocidad media por el área normal al flujo y por la densidad del solvente. Despejo el área, ¿no es cierto? Ahí tengo el área. El flujo máximo ya lo tengo es 0.8 para el solvente. La velocidad estoy asumiendo 1 metro por segundo. Tengo la densidad del solvente a la temperatura media. Reemplazo los datos y tengo que el área de flujo para el solvente, ¿cierto? Para el solvente es igual a 1.013 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Este es el área para el flujo máximo del solvente. Si el solvente, fluido caliente, circula por el tubo interno, estoy asumiendo que el solvente circula por el tubo interno, aquí en el tubo amarillo, por el tubo interno. Si el solvente circula en el tubo interno, ¿cierto? Tenemos que el área del tubo central, la superficie normal al flujo, para el flujo máximo, es pi cuartos por el diámetro interno del tubo central. No tengo el diámetro, entonces de esta ecuación despejo el diámetro, porque el área lo tengo aquí, ¿cierto? Y determino el diámetro interno del tubo central. Reemplazo datos y determino 36 milímetros. ¿Está bien? Este diámetro es teórico. Los diámetros comerciales reales están en la tabla F1 de Robert Mott, del libro Mecánica de Fluido. Entonces, voy a aproximar este diámetro calculado al diámetro de la tubería de acero comercial en la tabla F1 del Robert Mott. Al aproximar este diámetro, la tubería de acero comercial en la tubería, más bien en la tabla F1, corresponde a 1,25 pulgadas, cédula 40. Lo más aproximado es esto. Entonces aquí tengo justamente la tabla de diámetros y características de tuberías de acero comercial calibre 40. Bien, ahí está. Esta es la tabla F1 del Robert Mott. Bueno, ¿cuánto tenía el diámetro calculado? 36 milímetros, pero en la tabla no hay 36 milímetros. El que más se aproxima es 35.1 milímetros en la tabla. Entonces, voy a tomar este diámetro. Este diámetro corresponde a una tubería comercial de 1,25 pulgadas. O sea, el tubo central es una tubería de 1,25 pulgadas. ¿Está bien? Perfecto. Bien, tengo sus otras características: diámetro externo, área de flujo y rugosidad del tubo central. Bien, pero nosotros asumimos una velocidad de 1 metro por segundo, ¿no? Además, aquí ya estoy variando el diámetro. Al variar el diámetro, la velocidad cambia. Entonces, debo hallar la velocidad real de flujo del solvente en una tubería de 1,25 pulgadas. Entonces, de la ecuación de continuidad que define el flujo máximo del solvente, voy a despejar la velocidad del solvente. Entonces aquí tengo el área, dice 9.653 por 10 a la menos 4. 9.653 por 10 a la menos 4. Reemplazo en esta ecuación y la velocidad real del solvente en el tubo central es igual a 1.05 metros por segundo.
Bueno, nosotros asumimos 1 metro, pero varía poco. Bueno, esto es la velocidad real. Bien, se puede ver en la tabla 6.2, página 141 del libro Procesos de transferencia de calor de Donald Kerr, una combinación estándar que ha de utilizarse en el intercambiador de calor. ¿Qué quiero decir con esto? En esa tabla existe el diámetro interno, más bien el diámetro nominal o comercial del tubo central y el diámetro nominal o comercial del tubo externo. ¿Está bien? Entonces aquí tengo esa tabla del Donald Kerr. ¿Cierto? Me dice, estos son los intercambiadores de calor más comerciales. ¿Ya? Entonces, si el tubo central tiene un diámetro de 1,25 pulgadas, el diámetro del tubo externo es de 2 pulgadas. Si el tubo central tiene 1,25 pulgadas, el diámetro del tubo externo es de 2,5 pulgadas. Entonces, nosotros determinamos el diámetro del tubo central, ¿no es cierto? Aquí determinamos 1,25 pulgadas, que está en la primera columna. Para este diámetro del tubo central, el tubo externo puede ser de 2 pulgadas o puede ser de 2,5 pulgadas. Bien, podría elegir cualquiera de estas dos. Voy a elegir 2 pulgadas para el diámetro comercial del tubo externo, 2 pulgadas. Entonces estoy eligiendo, aquí lo tengo, 2 pulgadas para el diámetro externo, para el tubo externo 2 pulgadas. El tubo central o tubo interno, 1,25 pulgadas. Entonces, este diámetro, en base al diámetro del tubo central, elijo 2 pulgadas. ¿Está bien? 2 pulgadas. Bien, ya tengo. Entonces, de estos tubos de 1,25 pulgadas, que es el tubo central de 1 pulgada, voy a hallar, ¿no es cierto? Para esto voy a hallar su diámetro externo y su diámetro interno del tubo central. Luego, para el tubo externo, que es de 2 pulgadas, voy a hallar su diámetro interno, que lo voy a llamar D sub 2. Esto lo hallo en tablas. Entonces aquí tengo de la tabla F1 del Robert Mott el diámetro interno del tubo externo, D sub 2. Aquí claramente se ve eso, ¿cierto? ¿Cuánto es? 52.5 milímetros. Eso está en la tabla F1 del Robert Mott. ¿Está bien? Es el diámetro interno del tubo externo. Voy a hallar el diámetro, aquí, el diámetro externo, aquí está, de 1, diámetro externo del tubo central. Eso es 42.2 milímetros. Transformo esto a metros. Ya tengo el diámetro interno del tubo externo y el diámetro externo del tubo central. ¿Está bien? Bien, voy a hallar ahora los coeficientes de transferencia de calor por convección, tanto para el solvente, que en nuestro caso fluye por el tubo central, como para el etilenglicol, que fluye por el anillo. O sea, el solvente está aquí, esto es, el solvente es el fluido caliente, es esta sección amarilla, y el etilenglicol, esta sección que está en celeste. ¿Está bien? Bien, inicialmente voy a hallar para el solvente que está en el tubo central. Debo hallar su coeficiente de transferencia de calor por convección, HIO. Bien, entonces, lo primero, hallar el número de Reynolds para caracterizar el flujo, si es laminar o turbulento. Tengo la velocidad, tengo el diámetro interno del tubo central, la densidad y la viscosidad del solvente. Reemplazo y tengo el número de Reynolds. El Reynolds me da 30.647.84.
es mayor a 4000. Por tanto, el flujo es turbulento. Para flujo turbulento, de la ecuación de Colebrook hallamos el factor de fricción. Esta es la ecuación de Colebrook. Entonces tengo aquí el diámetro interno, tengo el número de Reynolds que es 30.000, ¿no es cierto? 647.84. La rugosidad tubería de acero comercial, 4.6 por 10 a la menos 5 metros. Reemplazo y despejo el factor de fricción para el fluido, en este caso que es el solvente que fluye por el tubo central, ¿no es cierto? Ese factor de fricción es 0.02657. Ya tengo el factor de fricción para el solvente que fluye por el tubo central. No nos olvidemos, este factor de fricción también nos sirve para hallar las pérdidas de energía por fricción en el tubo central. ¿Está bien? Para hallar las pérdidas de energía por fricción en el tubo central. En este caso, nosotros lo vamos a utilizar en esta primera parte del problema para hallar el número de Nusselt. El número de Nusselt para el fluido que fluye en el tubo central. Bien, entonces reemplazo el factor de fricción que acabo de hallar, ¿cierto? Este es el número de Nusselt para flujo turbulento, tengo el Reynolds, ¿cierto? Tengo el número de Pran, reemplazo todos los datos en esta ecuación para el fluido que fluye en el tubo central. Y tengo que el número de Nusselt en el tubo central para el solvente es 266.21. El número de Nusselt está dado por esta ecuación, que quiere hallar el coeficiente de transferencia de calor para el fluido en el tubo central. Y quiere decir interno en el tubo central. Entonces despejo el coeficiente de convección, reemplazo el número de Nusselt que es 266.21, tengo la conductividad térmica del solvente sobre el diámetro interno. Estoy reemplazando datos. Y hallo el coeficiente de transferencia de calor por convección para el solvente que fluye en el tubo central, que es el fluido caliente. Pero debo hallar el coeficiente de transferencia de calor por convección para el fluido que fluye en el tubo central referida a la superficie lateral externa del tubo. Entonces, para esto, este coeficiente de transferencia de calor por convección en el tubo central se multiplica por el diámetro interno sobre el diámetro externo del tubo central. Ambos diámetros son del tubo central. Diámetro externo sobre el diámetro interno sobre el diámetro externo. Realizo esa operación y tengo el coeficiente de transferencia de calor para el solvente que fluye en el tubo central referido a la superficie lateral externa del tubo. Es 1.18 kilowatt metro cuadrado grado centígrado. Este es el coeficiente de transferencia de calor por convección para el fluido que fluye por el tubo central. ¿Está bien? Es el solvente. Bien, vamos a hacer aquí una pausa y vamos a continuar en 5 minutos.